Hola, muy buenas. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra API. Y pues para explicar un poco la lógica de los endpoints que vamos a estar desarrollando, recuerda de que la explicación de RESTful API, el cálculo de la URI, el cálculo del payload y la creatividad del response, pues fue algo que abordamos en la sesión síncrona que tuvimos el día viernes. Y aquí pues vamos a terminar de afinar un poco la parte de implementación de todo lo que ya estuvimos diseñando. Pues un poco este es el diagrama de cardinalidad que estuvimos viendo, de acuerdo. Bueno, aquí tengo el que está un poco más fiel a lo que estuvimos normalizando en la base de datos. Recuerda de que ya habíamos levantado la base de datos con las 4 tablas que salen justo de estudiantes, carreras y escuelas o facultades. Y ya habíamos hecho también, ¿no?, todo lo que viene siendo la definición de las llaves primarias, llaves foráneas, etcétera. Por lo cual, aquí te lo resumo un poco. Vamos a tener ese diagrama de cardinalidad. Vamos a tener sus traducciones, ¿de acuerdo? Tenemos la tabla de students que, como lo habíamos definido un poco en la base de datos, teníamos su ID, first name, last name, ID person. Recuerda que este tiene que ver más con el número de identidad nacional o el ID como tal, email, edad. De escuela teníamos un ID, un nombre y un código. De carrera teníamos un ID, un school ID, un nombre y un incorporated year. Creo que aquí nos hizo falta el código también. No, estamos bien. Luego tenemos el Student Career, ¿no? Que en este caso aquí manejamos la relación de muchos a muchos que tuvimos entre Students y Careers. Tenemos acá Student ID, Career ID, Enrollment Date y Active. En este caso, yo hice el alter, ¿de acuerdo? Para poder agregar esa columna extra que no teníamos definido inicialmente cuando estuvimos trabajando esto de acá. Esto pues salió un poco, ¿no?, de la sesión síncrona que tuvimos. Y bueno, de esta tabla, recuerda de que esta y esta pues figuran como llave primaria. Si quieres lo podemos marcar. Figuran como llave primaria. Y cada una de ellas también figuran como llave foránea, ¿no? Respectivamente, cada una de ellas, pues como se explicó en los videos anteriores, terminan poniendo ese constraint dentro de cada una de las tablas que estuvimos definiendo, ¿de acuerdo? Ahora, con la parte de los endpoints, ¿no?, que también esto explicamos, ¿no?, toda la lógica, su cálculo, etcétera, cómo lo hicimos. Aquí los tengo un poco documentados para que sea la guía que a mí me va a servir ahora, pues al momento que me lo lleve a la codificación. Bueno, yo voy a programar solamente los esenciales que te van a ayudar a ti a poder completar tu proyecto. Vamos a desarrollar de estudiantes básicamente toda la interacción que gira alrededor de él. Vamos a tener de estudiantes el endpoint de students con un get. Nos reciben un payload y la respuesta que vamos a estar recibiendo va a ser pues, básicamente la información de todos los estudiantes que se encuentran en nuestra tabla. El HTTP code que vamos a estar asignándole a este endpoint va a ser el 200. Ahora, el tema de los HTTP codes, te dejé 2 links en el campus donde vas a poder leer un poco más qué significan cada uno de esos códigos. Los vas a poder encontrar uno aquí y vas a poder encontrar también un poco más de documentación sobre qué es RESTful API, las buenas prácticas, etcétera. Esto es según Microsoft, de acuerdo a la documentación oficial de Microsoft como tal. Y bueno, aquí vas a poder ver pues un poco de cosas como evitar los verbos, ¿no?, en la definición de la URI al momento que nosotros pues estamos diseñando los endpoints de la RESTful API que nosotros vayamos trabajando. Y por aquí ellos también te ponen un poco el ejemplo de cuáles son los códigos que nosotros podemos asignar
a las respuestas de los llamados de nuestros endpoints dependiendo del escenario. Por ejemplo, si nosotros llamamos un get, pues su respuesta es un 200, un 201 es un created, un 204 es un not content, un 400 es un bad request, un 405 es un method not allowed, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, patch, recuerda que es algo que no lo vimos, por lo cual puedes omitir esta lectura. Sin embargo, léelo, ¿no? Porque claramente pues es algo que te puede servir cuando lleves tu clase de bases de datos 2. ¿Por qué 2 y no la 1? Porque en base de datos 2 ves un poco más el tema de procesamiento batch, que es distinto a patch, pero aquí es donde se aplican actualizaciones masivas sobre lotes de datos, ¿de acuerdo? Entonces igual lo puedes leer para que te vayas dando una idea, ¿no? Cuando pues en su momento empieces a construir lo que se le llaman ETLs. Entonces, nuevamente te recomiendo muchísimo, por favor, que leas esto muy detenidamente, porque te va a enriquecer no solamente la parte cognitiva, sino también el vocabulario al momento que defiendas tus proyectos, ¿no? Recuerda que la lectura técnica va muy acompañado a la defensa del diseño de los proyectos que nosotros trabajamos y proponemos. Ok, entonces, bueno, eso con respecto al HTTP code. Continuando con los endpoints que vamos definiendo para la parte de estudiantes, tenemos el de estudiantes con un get que retornaría toda la información de los estudiantes. Tenemos estudiantes con un post, nota de que es exactamente la misma URI, lo único que cambia acá es el HTTP method. El payload aquí claramente sí, pues ya habíamos hecho ejercicio de calcularlo también. El ID no es necesario mandarlo porque en el caso de la definición de la tabla que nosotros hicimos es autonumérico, ¿no? Por lo cual no es necesario enviarlo. Sin embargo, en la respuesta claramente pues sí podríamos ver ya este ID asignado al momento que nosotros queremos crear un estudiante. Si queremos obtener la información de un único estudiante, pues nota que aquí cuando lo mandamos por parámetro, aquí estoy colocando en un color distinto esa variable o ese valor que nosotros vamos a tener que definir, ¿no? De que va a variar en la URI, ¿no? Al momento que nosotros lo empecemos a programar. Aquí un pequeño error, esto no es un payload, claramente es una respuesta. El payload claramente va vacío porque es un get y la respuesta pues obtendríamos un único objeto. A diferencia del get de estudiantes sin la especificación de un estudiante, que la estructura de salida de esto pues claramente sería una lista como tal. Ahora con el put, ¿no? Que es el de actualización, yo puedo mandar el payload completo o parcialmente puedo mandar ciertos atributos. Y en la respuesta pues estaría recibiendo, digamos, el mismo objeto ya con la actualización hecha. Y el HTTP code que estaríamos recibiendo acá es el 201. Nota que el 201, tanto para el post como para el put, simbolizan que hubo un cambio, ¿no? En el modelo de datos o que sucedió un cambio como tal. Y para el delete no recibe payload, no recibe respuesta. Nosotros pudiésemos personalizarlo claramente si quisiéramos retornar una respuesta como tal. Pero aquí lo importante es el HTTP code, que estaríamos retornando 204, que en este caso significa de que ya no hay contenido asignado a este valor como tal. Luego voy a estar así. Y bueno, nota que con esto básicamente hago el CRUD alrededor de estudiantes, ¿no? Básicamente para una entidad fuerte. ¿Qué significa entidad fuerte? O sea, que puedo crear instancias dentro de ellas sin la necesidad o la dependencia de que existan registros en otras tablas. Básicamente lo estoy describiendo con 5 endpoints, 2 de get, uno que me devuelve una lista completa, otro que me devuelve el valor individual y luego tenemos actualizaciones y eliminaciones para un objeto individual como tal, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a estar ahora desarrollando los endpoints sobre estudiante carrera. Nota de que no estoy creando como una entidad nueva a nivel de URL,
sino que pues es la combinación en este caso, ¿no?, de estudiantes con algo más. Este aplica a lo que habíamos explicado dentro del aula de clases, a la combinación de Resource Identifier Resource. Perfecto, entonces aquí cuando nosotros mandamos a llamar el endpoint de estudiantes con su ID y careers, básicamente lo que estamos diciendo es que queremos retornar las carreras de este estudiante de acá. Y lo vamos a personalizar un poco, ¿no?, la respuesta, porque recuerda que a nivel de base de datos, aquí nuevamente como lo explicamos en la sesión síncrona, aquí cuál es la tabla que al final nosotros queremos estar accediendo, pues sería la tabla de estudiantes carreras. Nota que la tabla de estudiantes carreras solamente tiene Student ID, Career ID, Enrollment Date y Active. Sin embargo, nosotros requerimos que la respuesta, ¿por qué requerimos? Porque yo lo diseñé así, ¿no? Quiero una respuesta que sea un poco más rica de información al momento que yo esté devolviendo los resultados a los llamados de este endpoint. Estoy recibiendo el nombre de la carrera, el nombre de la facultad también y si está activo o no. Entonces, claramente aquí esto pues lo terminamos de hacer con los joins. Claramente pues yo espero el mismo nivel de detalle en los endpoints que tú diseñas en tu proyecto. Esto claramente me devolvería un 200, un OK. No recibe un payload porque es un get. Y para el post, ¿no? Nota nuevamente, estoy hablando acá exactamente del mismo endpoint. Bueno, aquí estoy variando el valor del identifier, ¿no? Cuando lo mando a llamar con un post, no mando toda la información, ¿no? Solamente mando el Career ID. ¿Por qué? Porque en este caso, para esta tabla de acá, tenemos Student ID y Career ID. El Student ID ya lo conocemos porque este está viajando por la URL. El único valor que desconozco es el Career ID. Pero, ¿qué pasa con Enrollment Date y Active? Bueno, Enrollment Date en este caso lo vamos a asignar de una manera automática y Active lo vamos a setear por default como 1. Por lo cual, estos valores van a ser automáticos y el único que estoy desconociendo es el Career ID. Esa es la razón por la cual este payload de acá solamente va a recibir un llave valor, ¿no? Tal cual como lo explicamos en la sesión síncrona que tuvimos. La respuesta sí ya puede ser el objeto completo, ¿de acuerdo? Y el HTTP code va a ser el 201. Ahora, si mandamos a llamar este de acá con un get, tal cual como lo acordamos dentro del aula de clases, vamos a estar retornando únicamente los valores de complementarios de la tabla, en este caso de Students Career, que sería el Enrollment Day y el Active. Si mandamos a llamar este mismo endpoint con un delete, estaríamos diciendo que vamos a eliminar a esa carrera, no a esa carrera asignada a ese estudiante. Y si lo mandamos a llamar con un put, podríamos modificar la fecha en el caso que haya sido seteada mala o algo por el estilo, o si lo quisiéramos desactivar, ¿no? Por lo cual nosotros podríamos mandar un false, por ejemplo, en esa parte de acá y nos va a responder ya con el objeto de que pues, esa carrera para ese estudiante pues, está desactivada. Podríamos responder esto también, ¿no? Para hacer un poco más estándar con el tipo de respuesta con la combinación que tenemos en esta parte de acá. Entonces yo creo que sí, vamos a hacer ese cambio, ¿no? Para que sea un poco más estandarizado. Entonces vamos a mandar acá false, ¿de acuerdo? O en esta parte de acá. Ok, bueno. Ahora que ya tengo definido pues los endpoints que voy a estar programando, nota de que claramente aquí hacen falta, por ejemplo, los endpoints de career, ¿no? Para agregar nuevas carreras, para interactuar las carreras con las facultades. Y los endpoints de las facultades propiamente también. Pero pues claramente no, con hacer uno de estos pues se sobreentendería un poco la lógica de los demás. Por lo cual puede quedar como reto para ti en el caso de que tú los quieras programar, ¿no? Para que cuando llegues a tu proyecto pues tengas mayor experiencia. Ok, entonces iniciemos ahora con el desarrollo de estos endpoints de esta parte de acá. Y bueno, vamos a regresar al proyecto que estábamos trabajando con anterioridad.
Aquí yo ya estoy sobre ese proyecto. Lo vamos a arrancar. No recuerdo si levantamos el Ubicorn. Pareciera que no. Entonces, a ver. La idea, ¿no? O la meta que vamos a tener con este proyecto, pues al final va a ser hacer el release en Azure. Por lo cual, más adelante, cuando levantemos este proyecto de acá, lo vamos a terminar levantando con otro servidor web que se llama Ubicorn, que forma parte de las cosas que nosotros instalamos con FastAPI. ¿Recuerdas el ejercicio que hicimos, ¿no? Cuando creamos el requirement.txt, que esto venía con todas las dependencias y solamente al final pues estamos dejando las instalaciones manuales. Pues una de las que sí quise dejar fue el Ubicorn, ¿no? Este sí va a ser muy importante que tú también lo dejes al momento de que hagamos toda la parte del release de nuestra aplicación. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a levantarlo con FastAPI dev main.py. Y parece que tenemos un pequeño error. Vamos a ver. Claramente, nota de que pues me dice que no detecta en este caso FastAPI estándar porque levanté, entré a la carpeta del proyecto, abrí el proyecto como tal, pero no he activado el environment que había configurado para este proyecto de acá. Entonces, eso yo lo voy a hacer con pipe activate ejemplo API-emp, ¿no? Que fue el que había configurado antes, ¿no? En los videos que teníamos. Y una vez que ya tengo mi ambiente levantado o activado, ahora sí ya reconocería cuáles son las librerías que previamente había instalado en ese ambiente como tal. Perfecto. Nota que aquí ya me dice que ya podríamos entrar a la API, por lo cual podría entrar acá, localhost. Estamos entrando en el puerto 8000. No, tenemos el hello. Y si quisiéramos entrar al Swagger, no lo podemos hacer mediante docs. En este caso, Swagger, recuerda de que representa una especie como de documentación en la cual nosotros podemos ir probando los endpoints que vamos desarrollando, ¿no? La idea es que esto después uno lo pueda conectar con la UI, que por temas de tiempo no lo vamos a poder ver. UI hecha con React, Angular, Svelte, Vue, etcétera, para poder hacer la integración completa del producto digital que nosotros estemos construyendo o trabajando. Ok, entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora con este proyecto que tenemos en esta parte de acá, voy a maximizar un poco esto, va a ser ordenarlo un poco, porque sí, lo levantamos e hicimos la configuración de la base de datos, creamos una primera carpeta que es importante, que es la carpeta de utils, pero ahora ocupamos pues establecer un poco más, digamos, la estructura formal del carpetado del proyecto que nosotros vamos a estar haciendo. Y para ello vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a darle clic derecho, New Folder, y aquí vamos a crear la carpeta de Models. En la carpeta de Models vamos a estar definiendo todas las clases que van a estar un poco alineados, pues digamos, a estas traducciones, ¿no? Que al final del día son como estructuras de datos con las cuales nosotros vamos a estar interactuando como tal. Entonces todas ellas las vamos a estar definiendo en esta carpeta o este módulo de acá. Vamos a crear también en este caso el folder de los controllers, donde va a estar todo el business layer o la lógica de negocio sobre cómo nosotros vamos a recibir esos inputs y cómo vamos a estar interactuando con nuestro modelo de datos. Entonces vamos a crear controllers, ¿no? En esta parte de acá. Ahora, en las rutas, de acuerdo a estas rutas que nosotros estamos definiendo en esta sección de acá, pues yo quiero tenerlas también segmentadas y esas rutas no las quiero acá. No podría dejar las de health, las del root, etcétera, no, tal vez las principales en esta sección de acá, pero las oficiales, ¿no? Que nosotros vayamos a estar trabajando o programando, pues sí voy a querer que estén modularizadas también para que nuestro proyecto esté lo más limpio que se pueda. Entonces vamos a crear también por acá nuestra carpeta de routes. Perfecto. Entonces básicamente
Estas van a ser un poco la manera en cómo vamos a estar estructurando nuestro proyecto. Ahora, lo primero que yo voy a definir ahorita va a ser un modelo. Entonces, aquí voy a crear students.py. Vamos a ver, creo que lo vamos a manejar mejor en singular. Login, order, users. No, sí lo podemos manejar en plural. Ok, voy a dejarlo rename. Students.py. Y una vez que nosotros ya tengamos por acá nuestro archivo creado, vamos a estar utilizando una clase de Python que se llama Pydantic, que es el que nos ayuda a poder especificar qué tipo de dato, cómo vamos a tratar ese dato, y ya nos da una prevalidación sobre cómo nosotros vamos a hacer el setter y el getter, ¿no? Que sé que te recuerdas mucho de eso de tu clase de programación 2. Y él, si llega a detectar, ¿no? Inconsistencias con el tipo de dato al momento que nosotros se lo mandemos, él automáticamente, ¿no? Mediante Pydantic, va a parar la ejecución de nuestro proyecto, diciéndonos, ¿no? O advirtiéndonos que no estamos respetando el modelado de datos que nosotros definimos como tal. Entonces, vamos a importar a Pydantic. Este no es necesario, ¿no? De que hagas una instalación como tal, ¿no? Que lo definas, porque al momento que nosotros instalamos FastAPI, Pydantic es automáticamente instalado también. De acá, de Pydantic, vamos a importar el base model y vamos a importar field y vamos a importar field validator. Field validator, ¿no? Que es este de acá. Vamos a importar de typing el optional. Este nos va a servir porque no todos los atributos siempre van a ser obligatorios ser especificados al momento que nosotros estemos levantando instancias, ¿no? De la clase que nosotros vamos a estar definiendo como tal. Y vamos a importar una librería que se llama RE, que hace mucha referencia a regex, que por el momento yo te voy a dejar los regex que nosotros vamos a estar utilizando. Te lo voy a dejar como lectura complementaria, pero cuando tú lleves tu clase de compiladores, te van a explicar un poco más cuál es la lógica detrás de los regex y cómo ellos sirven, ¿no? Para toda la parte semántica de los proyectos que nosotros vayamos definiendo. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a definir nuestra clase de student. Student va a heredar de base model. A ver, todo lo que te mencioné sobre que tiene que respetar el modelo, el setter, el getter, de que él solo levanta un raise o un exception, y que el raise, no, en programación, recordemos ese concepto, lo que hace es que para la ejecución en este caso, de la rutina que se haya mandado a invocar como tal. Entonces, base model ya maneja toda esa lógica que pues básicamente nosotros vamos a querer heredar con la implementación de cada una de las clases que nosotros vayamos definiendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí no es necesario no especificar un constructor porque el base model me va a ayudar a automáticamente hacerlo. Y aquí vamos a colocar los atributos que nosotros hayamos definido. Uno de ellos, recuerda que es el ID. Vamos a colocar 2 puntos y vamos a colocar cuál es el tipo de datos que nosotros le vamos a estar definiendo a este. Lo vamos a dejar optional, aunque sabemos que es obligatorio, pero recuerda de que, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear un nuevo estudiante, ¿no? La instancia de la clase de student que nosotros vamos a querer mandar no necesariamente tiene que llevar el atributo del ID, por lo cual claramente aquí no sería pues obligatorio especificarlo, por lo cual lo vamos a dejar optional.
Lo vamos a dejar optional y lo vamos a sobrecargar con un tipo de dato. ¿Cuál va a ser ese tipo de dato? Pues lo vamos a dejar como un entero. ¿Por qué? Así lo definimos al momento que nosotros lo normalizamos. Esto lo vamos a igualar al constructor de field. Este constructor de field de acá, nosotros podríamos especificarle valores como un valor por default. En este caso, nosotros le vamos a decir none, ¿no? Porque no le vamos a mandar un valor en particular. Y aquí nosotros podríamos colocar un description sobre qué significa esto, ¿no? Entonces aquí va a ser el ID autoincrementable para el estudiante. Perfecto. Luego, otro de los atributos que nosotros tenemos que manipular va a ser first name, last name. Entonces vamos a colocar first name. Lo vamos a dejar optional también. ¿Por qué? Por el update. No puede ser que yo quiera actualizar un estudiante y no necesariamente sea el first name lo que quiera actualizar. Vamos a escribirlo bien. 2 puntos. Lo vamos a dejar optional, ¿no? Y lo vamos a dejar de tipo string. Esto va a ser igual a field. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Aquí vamos a colocar el description. Que aquí el description claramente sería primer nombre o primer nombre del estudiante. Perfecto. Luego vamos a colocar pattern y aquí es donde vamos a hacer uso de las regex que nosotros vamos a querer especificar al momento que setemos un valor en esta parte de acá. Y a ver, para el tema de regex, los nombres claramente pueden estar entre valores alfabéticos, no alfanuméricos en este caso, que van a ir de la A a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas. Y pues nosotros, por ser un idioma tipo romance, claramente podríamos tener caracteres especiales con tildes, etc. No, aquí estoy colocando una muy básica. Yo sé que podemos tener nombres que inclusive lleven guiones o lleven otro tipo de carácter especial, pero por el momento yo voy a definir esto como regla, ¿no? Estos son los valores que yo voy a aceptar al momento que yo quiera setear el nombre o el first name, ¿no? De los estudiantes que nosotros vamos a ir definiendo en nuestro proyecto. Perfecto. Vamos a ver. Aquí podríamos colocar también. Vamos a ver, vamos a colocar una coma. Otra coma por acá. Y aquí podríamos colocar ensamples, ¿no? Como por ejemplo Juan, María, etcétera, ¿no? Ok. Ahora vamos a colocar el last name. Last name. 2 puntos. También esto lo vamos a dejar como optional. Y aquí lo vamos a dejar como string. Va a ser igual a field, ¿no? O sea, este constructor básicamente no hace que nosotros podamos describir esas reglas. Y claramente, pues, para el last name también voy a querer manejar las mismas reglas en esta parte de acá. Aquí podríamos tener apellidos como Pérez, como Martínez, etc. ¿De acuerdo? Luego tenemos el ID de la persona. Entonces, con el ID de la persona, ID person, lo vamos a dejar optional y lo vamos a dejar de tipo string. Vamos a dejar como field, ¿de acuerdo? Y este por el momento, a ver, este creo que lo podríamos validar que sea alfanumérico, o sea,
que reciba tanto mayúsculas como minúsculas como números también, porque puede hacer que el ID sea, digamos, el de un extranjero y su ID sea el pasaporte, ¿no? Y pues el pasaporte claramente no está compuesto solamente por valores numéricos, sino que también puede ir compuesto por letras, ¿no? Entonces aquí en pattern vamos a colocar el regex, vamos a copiar este de acá y le vamos a quitar los caracteres especiales. Y podríamos dejar valores numéricos también del 0 al 9. Perfecto. Otro valor es el email, que quiero validar de que sí lo hayamos definido en nuestra tabla de datos. El de estudiantes, acá, columns, efectivamente sí lo tenemos. Ok, entonces para el de email también claramente aquí vamos a necesitar otro regex, que ese regex nos va a denotar también que ingresemos emails que sean válidos. Entonces vamos a colocar email en esta parte de acá. Internet claramente va a estar lleno, no en este caso de... Internet va a estar lleno de ejemplos de regex ya predefinidos. Tú los puedes buscar si quieres, ¿no? Puedes claramente usar inteligencia artificial también, por si quieres generar algún regex específicamente para poder validar un valor de datos que nosotros queramos ingresar aquí. ¿Por qué es importante esta validación? Porque normalmente los hackers los que hacen, ¿no? A veces cuando encuentran entradas de datos que se sabe que va a ir a impactar directamente a la base de datos, ya sea que queramos ingresar un registro o actualizar uno, ellos pueden insertar algo que se le conocen como inyecciones de SQL, o sea, instrucciones de SQL dentro del valor de lo que nosotros trabajemos, y desde ahí pueden empezar a atacar la base de datos y nos pudiesen hackear. Claramente yo te voy a explicar la manera en cómo vamos a formatear las consultas mediante PyODBC de tal manera que hagamos ese avoid o queramos evitar ese tipo de hackeo, ¿no? Al momento que nosotros estamos definiendo este tipo de proyectos. También lo vamos a dejar como optional, lo vamos a dejar como string, no en este caso. Lo vamos a colocar como field, ¿no? Y vamos a colocar acá el regex para el email. Yo lo voy a copiar, ¿no? Porque si es un poco larguito, como puedes ver. Y pues aquí tenemos, ¿no? Cuáles son la primera parte, ¿no? De los emails, cómo puede estar compuesto. Luego va por un arroba y luego va con un dominio, ¿no? Por aquí va con un punto y luego va con cómo debería de terminar, ¿no? Por aquí especifica de que mínimo debería tener 2 caracteres. Y por acá pongo un ejemplo, ¿no? De cómo debería de ser el valor del email que nosotros estaríamos esperando, ¿no? Este sample sirve mucho para Swagger, para la documentación que se genera automáticamente. Esto al final no tendría absolutamente nada que ver con el email, con la UI. Esto es más que todo cómo va al Swagger a agarrar esto y cómo el base model va a mandar respuestas predefinidas en función de datos que nosotros seteamos mal cuando empecemos a interactuar con este modelo de datos. Y tenemos la edad, age, perfecto. Vamos a colocar optional, lo vamos a dejar como entero también. Vamos a colocar field, acá. Y vamos a ver. Ok, entonces aquí en field vamos a colocar pattern y tienen que ser valores únicamente numéricos. Pero acá, a ver, vámonos a la documentación de Pydantic. Hay otros atributos, Pydantic field, greater
greater than, vamos a ver acá. Mira que ellos tenían uno de edad. Ya de ejemplo. Vamos a darle control F. Vamos a colocar age. Yo creo que podríamos utilizar este. Este es greater equal o greater than. Creo que podríamos usar greater equal en esta parte de acá. Y aquí podríamos colocar el valor al cual nosotros deberíamos de apuntar. Ahora, un estudiante, aquí, ¿qué edad es la que nosotros esperaríamos que mínimo tenga un estudiante? A ver, aquí este modelo de datos pues, puede servir tanto para elementary school como para high school y la parte de universidad. Pero nota de que pues, desde el momento que hablamos de facultades, escuelas, ¿no? Pues claramente ya estamos orientando, ¿no? Este sistema de información estudiantil un poco más a lo que vendría siendo universidad. Por lo cual aquí podríamos validar, por ejemplo, que sea mayor o igual a 14. Que si bien es cierto, 14 todavía debería ser high school, pero puede ser de que tengamos pues por ahí valores atípicos que todavía se encuentren dentro de este rango de edad como tal. A ver, si quieres, solo déjame Pydantic field greater. Vamos a colocar age para ver si encontramos un ejemplo. Person age int field greater than. Ok, sí, parece que estamos bien. Aquí tiene que ser igual, no 2 puntos. Greater equal. Ok. Perfecto. Entonces vamos a utilizar greater equal a 14, ¿no? Ok, entonces creo yo que básicamente este podría ser la clase de students que nos va a servir para poder estar interactuando con lo que nosotros definimos en esta sección de acá. ¿De acuerdo? Ahora podríamos empezar a definir, digamos, también el de carreras, escuelas, student career, ¿no? Que también pues, va un poco alineado a lo que nosotros estaríamos esperando como entradas y respuestas según los endpoints que nosotros estuvimos diseñando en esta sección de acá. Pero bueno, por el momento creo yo que podríamos avanzar el desarrollo de los primeros 5 endpoints con el desarrollo de esta clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, ya que ahora ya tenemos definido esta primera clase, regresemos a la parte del proyecto. Nos vamos a ir a los controladores y aquí vamos a crear el controlador de students. Vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a llamar students.py también. Nota de que aquí puede estar un poco redundante el nombre del archivo, pero se diferencia claramente por el módulo, ¿no? Porque tenemos el módulo, en este caso, de students para controllers y el modelo de students, ¿no? En el módulo de models como tal. Entonces, al final sí es distinto, pues, por el módulo, ¿no? Donde se está creando el fichero. Ahora, una vez que ya estemos, ¿no? En esta parte de acá, pues aquí básicamente lo que vamos a estar haciendo va a ser interactuar con la base de datos y aquí vamos a estar definiendo todos esos métodos con los cuales vamos a crear, obtener, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente lo que nosotros hicimos en esta parte de acá lo vamos a llevar, ¿no? En este caso a la carpeta de controllers. Entonces aquí vamos a hacer un par de imports básicos, ¿no? Para mí, pues uno de ellos va a ser el de JSON, que es el que pues, nos va a ayudar pues, a parsear un poco la respuesta que nosotros vamos a estar dándole a nuestro proyecto. Vamos a hacer el import del login también.
porque claramente yo quiero aquí pues manejar la misma lógica de la base de datos, ¿no? Que ya habíamos definido anteriormente, para poder este logger poder estar viendo la salida de nuestros endpoints. Vamos a importar de utils, import from utils, ¿no? Recuerda que esto es cuando queremos acceder a un modelo de datos. Vamos a importar vámonos a base de datos, utils database, el execute query JSON. Recuerda que este de acá ya recibe el getDB, por lo cual no es necesario importarlo. Entonces nos vamos para acá y lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Vamos a ver the request models claramente. Entonces vámonos de acá, from models.students import student, ¿no? Aquí viene pues, básicamente el modelo que nosotros estuvimos definiendo. Y yo creo que básicamente tendría que ser eso. No veo algo más, ¿no? Que tengamos que definir. No, que tengamos que importar por el momento. Ok, entonces vamos a crear el primer método. Lo vamos a definir como un método asíncrono, ¿no? Recuerda lo que ya habíamos explicado en el video anterior. Lo definimos asíncrono, le colocamos un await por ahí porque claramente tenemos que hacer la espera de la base de datos que nos responda, ¿no? Algún mensaje dependiendo de las instrucciones que nosotros estemos mandando. Entonces vamos a crear el método createStudent, ¿no? En esta parte de acá, este va a recibir un estudiante que va a ser de tipo student, ¿no? Recuerda que aquí está el modelo de datos, ¿no? Que habíamos definido con anterioridad. Y esto de acá me va a retornar un estudiante. Perfecto. Vamos a dar enter en esta sección de acá. Y aquí podríamos empezar a colocar las instrucciones de SQL para poder hacer esa inserción, podríamos decir, del objeto que nosotros vamos a querer empezar a interactuar. Entonces, si quieres, podemos irnos a nuestro proyecto, perdón, a nuestra base de datos. Y aquí en Students hagamos un select 1000. Esto nos va a abrir un fichero de SQL. Este no es necesario que lo almacenes dentro del proyecto. Aquí simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a construir primero acá la instrucción de SQL y después nos la vamos a llevar al proyecto que nosotros vamos a estar definiendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer acá un insert into, ¿no? Tal cual, academics.students, the first name, last name, ID person, email, edad, etcétera, con estos valores que vamos a tener en esta sección de acá. Todos estos valores los vamos a definir con signos de interrogación. Estos signos de interrogación los vamos a pasar después con un tipo de estructura de datos que se le conoce como tupra, para que el PyODBC sepa cómo los va a tener que reemplazar. Pero básicamente esta es la instrucción del SQL que nosotros vamos a querer definir en esta sección de aquí. Entonces vamos a colocar SQL script igual, y acá un pequeño truco, no vamos a utilizar triples, dobles comillas para poder hacer saltos de línea en esta sección de acá y que se vea pues un poco más ordenado, ¿no? La consulta que nosotros empecemos a trabajar. Perfecto. Ahora, aquí nosotros vamos a tener que definir un poco los parámetros, ¿no? Cómo nosotros vamos a reemplazar estos signos de interrogación con parámetros que automáticamente van a ser reemplazados por cada uno de esos signos de interrogación que estamos especificando en esa parte de acá. Entonces, solo dame dos para mostrarte cómo debe de ser eso. Déjame buscar un poco la documentación.
Ok, entonces va a ser así. Vamos a colocar params, que van a ser los parámetros. Y esto lo vamos a igualar a una lista. Aquí vamos a mandar en orden los valores, ¿no?, que son esperados en esta parte de acá. Por ejemplo, el primer valor va a ser el de first name, por lo cual aquí vamos a colocar student.firstName. Luego el segundo valor es el last name. El tercer valor va a ser el ID de la persona, ID person. Luego el email, student.email. Y por último la edad, student.age. Recuerda que cada uno de estos valores que nosotros tenemos en esta sección de acá automáticamente ya tiene un tipo de dato, por lo cual el PyODBC pues va a saber el tipo de casteo que debe de hacer en cada uno de estos valores que nosotros tenemos en esta sección de acá. Luego vamos a mandar a llamar execute query JSON, ¿no?, en esta parte de acá. Entonces vamos a poner insert result. Acá vamos a colocar un await. Vamos a mandar a llamar nuestra función y vamos a pasar 3 parámetros. Uno va a ser el SQL script. El tercero van a ser los parámetros, que son params. Y por último, este de acá sí va a necesitar un commit. Vamos acá, need commit, lo vamos a dejar como true. Recuerda de que por default, ¿no?, este método de acá ya está seteado como falso. ¿Por qué seteamos esto como true? Bueno, porque justo en esta parte de aquí nosotros queremos hacer un cambio a nivel de registros o persistencia que nosotros queremos generar sobre esta tabla que vamos a tener en esta sección de acá. Entonces aquí la regla es que inserts, updates y deletes siempre van a necesitar un commit porque ocupa afectar la base de datos. Lo que son selects básicamente sí pueden llevar parámetros, pero el need commit va a ser igual a false, porque básicamente es una proyección lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que ya hemos hecho esta parte de acá, ¿no?, que ya hemos hecho el insert, aquí nosotros podríamos meter esto dentro de un try catch, porque si esto llegase a dar un error, yo ocupo parar en este caso el programa. Si no llega a dar un error, podríamos luego hacer la búsqueda, porque aquí recuerda que el método de insert que estamos tratando de programar ahorita debería responder ya el objeto creado. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí recuerda que el email es único, ¿no? Por lo cual para aquí podríamos hacer la búsqueda de esa persona mediante el email también. Ok, bueno, entonces ahora que ya tenemos esto de acá, vamos a hacer un try de esto. Vamos a ver su sintaxis. Es con un except. Ok, sí. Vamos a colocar try 2 puntos. Vamos a colocar el except en esta parte de acá. Vamos a colocar exception. As 2 puntos. Y aquí vamos a hacer un raise. Aquí vamos a colocar el HTTP exception. HTTP exception. Este HTTP exception lo deberíamos de importar también. Entonces aquí vamos a colocar from FastAPI import HTTP exception. Perfecto. Guardamos. Entonces raise HTTP exception. Y aquí vamos a especificar el código de error que nosotros querramos colocar en esta sección de acá. Entonces
Vamos a colocar status code. Por el momento lo voy a dejar con uno genérico que va a ser el 500. Vamos a colocar details. Y aquí podemos colocar, vamos a interpolar database error. Vamos a colocar 2 puntos. Interpolamos y vamos a colocar acá el... Vamos a castear todo el error como un string. Perfecto. Entonces guardamos esto de acá. Vamos a colocar... A ver, nota que si esta línea tengo que colocarla afuera, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar como none por el momento. Aquí estoy haciendo el try catch porque nuevamente recuerda que esto de acá sale de la red, va al servidor de base de datos. Estamos esperando que el servidor de base de datos regrese con una respuesta. Y aquí pueden suceder cualquier tipo de errores, ya sea de que haya mandado valores malos, aunque a este punto ya debería de estar bien porque lo estamos validando mediante Pydantic en esta sección de acá. O que haya sucedido un error de comunicación con el servidor, que el servidor se haya saturado, etcétera, etcétera. Entonces todos esos errores, ¿no?, que puedan llegar a suceder con el servidor, ¿no?, pueden pues justamente pasar en esta parte de acá. Ahora, si esto no llega a terminar, pues deberíamos de continuar con nuestro programa en esta parte de acá. Aquí hasta este punto, si esta línea y realmente se ejecutó, eso significaría de que nuestro procedimiento, de que nuestra instrucción pues se ejecutó sin ningún problema. Por lo cual aquí podríamos mandar a hacer ahora un select del estudiante mediante el email, ¿de acuerdo? Puedo regresarme, ¿no?, a esta parte de acá. Bueno, ya teníamos un select. Si lo corro, nota de que esto me devuelve toda la información. Podría borrar este top. Y aquí colocar un where. Vamos a colocar el where email, ¿no?, sea igual a algo, ¿de acuerdo? Entonces me voy a llevar a esta consulta. Nos vamos para acá. Y ahora vamos a colocar el SQL find. Va a ser igual. Colocamos esto. Trasteamos, ¿no?, para que se vea un poco ordenado. Así. Y hay que crear sus parámetros también. Aquí puedo sobreescribir, ¿no?, en este caso params, ¿no?, porque ya lo utilicé, ya lo seteé en esta parte de acá. Recuerda que también aquí puedes definir tipos de datos, ¿no?, para poder siempre manejar una buena práctica de datos tipados, ¿no? Tipo string. Esta parte de acá. Entonces aquí vamos a definir los params nuevamente. Y va a ser igual. Ahora solamente ocuparíamos mandar un valor, ¿no?, que es el que desconocemos, que es el valor de acá. Entonces ese está en student.email. ¿De acuerdo? Entonces nota que aquí ya inserté. Ahora aquí estoy buscando. Hay una manera de poder hacer todo esto pues un poco más sencillo. Y eso es a través de algo que se llaman procedimientos almacenados. Vamos a ver qué tal extensos se vuelven estos videos, ¿no?, para ver si metemos o introducimos ese concepto para que esto de acá se simplifique. Y dejemos un poco más la responsabilidad de esa lógica de insertar y retornar algo al motor de base de datos. Pero por el momento hagámoslo de esta manera. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora que ya tenemos esto de acá, ¿no?, tenemos el SQL find, ya tenemos su parámetro definido, pues otra vez ocuparíamos hacer un try, ¿no?, en esta sección de acá para poder retornar la respuesta de esto. De aquí ya nos podemos basar un poco de lo que ya habíamos hecho anteriormente en el proyecto, en esta sección de acá, donde básicamente hacemos
su result, hacemos su await, ¿no? Y hacemos pues un cierto casteo. Entonces aquí me voy a copiar esto. Regresemos al controlador. Nos vamos a esta parte de acá. ¿De acuerdo? Tenemos el execute query. Ahora, este result dict que tenemos en esta parte de acá, lo vamos a igualar a esto porque es una lista la que esto siempre nos va a retornar. Y esto claramente tengo que establecerlo dentro de un try también. Entonces vamos a colocar su try. Vamos a colocar todo esto otra vez. Porque nuevamente aquí puede ser de que el query lo hayamos mandado mal o que algo haya sucedido con el servidor. Entonces aquí pues básicamente pues cualquier error lo vamos a poder capturar. Este result que tenemos en esta parte de acá. A ver, vámonos aquí. Acá. Result dict, que es este de acá. ¿De acuerdo? En el caso de que no haya habido algún problema, este SQL script realmente es SQL find y claramente ocupa sus params, ¿no? Que en este caso es el params que teníamos definido en la parte de arriba. Y por default el need commit es falso, por lo cual no ocupo mandarle nada. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto de acá, si esto llega a estar bien, ya después podríamos hacer el return directamente en esta parte de acá. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar result dict y aquí debería ir en el valor 0. ¿De acuerdo? A ver, aquí podríamos hacer claramente una validación, ¿no? Porque, a ver, si realmente esto pasó es porque tuvo que haber hecho una inserción. Una inserción no debería haber ningún problema como tal. Ahora, si hubo algún error con la base de datos, pues caería aquí, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a probar. En el caso que nos dé un error, pues lo fixeamos, no hay problema. Pero no, por si X o Y razón no, pues realmente no agarró bien el email o dio algún error, pues podríamos validar porque aquí esto está vacío. Si esto no me retorna nada y aquí estoy diciendo que me agarre el valor 0, pues realmente daría un error, ¿no? Porque no puedo extraer un elemento de un conjunto vacío como tal. Entonces podría ser el valor, ¿no? De que si len de result dict es mayor a 0, ¿no? Retornamos esto. De lo contrario, ¿no? Aquí podríamos hacer otro raise si nosotros quisiéramos, ¿no? O retornamos un elemento vacío también, ¿no? Ok, entonces esta vendría siendo la lógica de nuestro create student, ¿no? Vamos a meterlo ahora dentro de la ruta, ¿no? Para que quede un poco más ordenado. Nuevamente, esto no lo hemos probado. Muy seguramente vamos a tener un par de errores, pero pues esa sería la idea, ¿no? Más bien encontrar errores para que lo podamos resolver juntos. Ahora, con las rutas, lo que vamos a hacer... Vamos a crear también acá un archivo en roots. Vamos a llamar students también. Tú lo puedes, si quieres, puedes agregarle abreviaciones, ¿no? Como por ejemplo acá, controller students, model students, root students. Realmente eso ya es más a tu gusto, ¿no? Como lo quieras definir. En mi caso, a mí me gusta mantener los mismos nombres. Nuevamente, la diferenciación, pues al final del día realmente la hace la carpeta como tal. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer el tema de las rutas, a ver, voy a copiar un poco lo que ya tenía en esta parte de acá. Me lo voy a llevar a esta sección de acá. Y vamos a ver. Rutas. A ver. No, a ver. Vamos a ver, from Fast API, vamos a importar API router, queries creo que ahorita no vamos a ocupar, vamos a mandar a llamar el HTTP exception por cualquier cosita y el request, ¿de acuerdo?
from models.students, vamos a importar students en esta parte de acá. Y vamos de controllers from controllers.students import, y aquí vamos a mandar las funciones que vamos creando, ¿no? Como por ejemplo create students. Recuerda que aquí vamos a ir agregando el de update, delete, get one, get all, etcétera, ¿no? Entonces claramente esto pues va a ir creciendo como tal. Entonces vamos a crear acá routes, ¿no? Que es la variable del router, perdón, ¿no? Donde vamos a ir definiendo todas las rutas que vamos a ir trabajando. Esto va a ser igual a API route. Y aquí le vamos a meter un prefijo, un prefix. Normalmente se le conoce a esto. A ver, prefix. Y aquí el prefijo de este va a ser preca students o estudiantes, como lo habíamos definido en la documentación. Pues lo voy a tratar de manejar en inglés para que esté igual a lo que definimos en base de datos. Entonces vamos a guardar esta parte de acá. Y ahora sí, de routes, de router, vamos a hacer un punto post, ¿no? Que es justo el que acabamos de definir, ¿no? Ahora, ¿cómo va a terminar de complementar este? Pues con esto de acá, ¿no? Tendríamos students y esto, pues lo que buscaría sería crear a un estudiante. Vamos a agregarle un tag en esta parte de acá para que se mejore, ¿no? La parte del Swagger. Y aquí vamos a colocar students, ¿no? En esta sección de acá. No vamos a tener ningún decorador en este caso para poder hacer validaciones. Entonces vamos a colocar aquí async def create new student. Este no va a recibir ningún request, o sea, ningún tipo de request que tengamos que alterar. Y va a recibir acá student data, que va a ser de tipo student. ¿De acuerdo? Entonces, esto básicamente es el que me va a definir el payload, ¿no? Que yo voy a querer attach a este endpoint de acá, ¿no? Al de student, ¿no? De esta sección de acá. Entonces vamos a darle sus dos puntos. Result va a ser igual al await de create student. Le vamos a mandar el student que estamos recibiendo como parámetro, student data, que estamos recibiendo como parámetro en esta parte de aquí. Y vamos a ver, podríamos agregar una validación, if not result, aquí podríamos hacer un raise. A ver, no vamos a colocar este. Vamos a confiar en que va a agarrar bien los raise de la parte del controlador. Y pues aquí solamente haríamos el return de result. ¿De acuerdo? Y esta pues básicamente sería la ruta para poder crear un nuevo estudiante. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos esto, creo que aquí ya no ocupamos nada más. Ahora sería de ir a modificar el main. Vámonos al main. Acá. Y, a ver, voy a borrar este por el momento. Nos quedamos, nota que queda pues súper limpio el main ahora. Y vamos a ver. Vamos a colocar por acá. Creo que este no lo vamos a ocupar. Este tampoco. Vamos a colocar por acá from routes punto students. Vamos a ver. Vamos a hacer un import de la ruta. Esta
esto que estamos importando acá, nota de que es este router que definí en esta sección de acá, ¿de acuerdo? Por estándar, yo le estoy colocando router. Sin embargo, tú le puedes colocar acá router-student y de ahí en adelante, no, aquí tendrías que colocar router student. Pero por estándar, por cada uno de los archivos, yo quiero manejar ese mismo nombre, por lo cual yo voy a preferir hacerle un alias, ¿de acuerdo? En esta parte de acá. Entonces yo le voy a colocar acá as router student. Router student, ¿no? En esta sección de acá. Aquí levantamos la aplicación, de acuerdo, que tenemos justo en esta sección, y al app le vamos a agregar, vamos a mandar una función que se llama include routers, y aquí le vamos a mandar el router student. Router student, ¿no? Entonces esto es para poder hacerlo un poco más limpio, de acuerdo. La definición, ¿no? De cómo vamos a ir agregando endpoints. Entonces, por el momento aquí pareciera que no nos ha dado ningún error. Vamos a bajar el proyecto, lo voy a levantar porque la verdad hicimos muchísimos cambios. Me voy para acá. Vámonos al Swagger. Vamos a refrescar. Y nota cómo se creó ahora este tag que se llama students. Y aquí tenemos el endpoint de post para students como tal. Si esto yo lo despliego, nota de que aquí me manda un ejemplo de body que yo debería de mandar. Recuerda de que aquí me está agarrando absolutamente todos los atributos, aunque nosotros los definimos algunos opcionales, ¿no? Por lo cual el ID claramente no lo tengo que mandar. De igual manera, ¿no? En la lógica que nosotros colocamos en la programación, nota que en ningún momento nosotros hacemos alusión del ID. Para nada, ¿no? Para nada, ¿no? En esta parte de acá. Ok. Entonces, yo le puedo dar aquí try it out. Y aquí puedo empezar a especificar cuáles son los valores que yo quiero mandar. Entonces, vamos a ver. Ahorita en base de datos. Creo que por aquí tenía un select. No tenemos, bueno, sí tenemos un Juan. Entonces cambiémoslo acá. Coloquemos, por ejemplo, el valor de Eric Pérez. ID person. LF001, por ejemplo, ¿no? Y vamos a colocar eric.perez@sample.com, ¿no? Vamos a colocar edad 20. Vamos a darle execute. Y vamos a ver. Y bueno, pues pareciera que no tuvimos ningún error, porque efectivamente aquí la respuesta nos dice que devolvió el ID 7, ¿no? O sea que le asignó el ID 7. First name Eric Pérez. Aquí nos devuelve el ID del person, su email y su edad. Entonces, si yo me voy ahora a la base de datos y vuelvo a ejecutar esta parte de acá, nota cómo ahora ya tengo este nuevo usuario que acabo de agregar. Nuevo usuario que agregamos directamente de nuestra API. Ahora aquí claramente si yo esto lo vuelvo a ejecutar exactamente con el mismo payload, debería de tener un error por el email, porque el email cuando nosotros lo estuvimos definiendo, lo definimos como un unique, por lo cual aquí debería de suceder un error de base de datos. Ejecutemos y miremos, ¿no? Que efectivamente nos devolvió el error, un código 500, un internal server error, y aquí nos devuelve cuál es el error de la base de datos, ¿no? Y aquí nos devuelve que estamos violando el unique key constraint para, en este caso, lo que viene siendo el email, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el valor de eric.perez@sample.com ya existe. También, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le coloco de que tiene 7 años de edad? Debería de darnos un error, pero ahora un error de Pydantic. Y aquí nota de que el error, y la verdad es que esto es de lo hermoso de Pydantic, que si te fijas, o sea, responde casi de manera inmediata, ¿no? Lo que significa que el base model que nosotros tenemos en esta sección de acá, en lo que estuvimos programando el controlador, bueno, del controlador, del router, ¿no? Que en este caso lo agarró más de la parte del router,
en esta parte de acá, si el modelo de datos que nosotros estamos seteando, ¿no? En esta parte de acá, no cumple con lo que define la clase del modelo, él automáticamente hace un raise. Ahora, el raise que él está haciendo, pues justamente tiene este tipo de estructura, ¿no? Y aquí nos dice que el error viene de greater than equal, ¿no? Viene del payload y viene específicamente en el campo de edad. Y aquí nos da ya un mensaje personalizado que nos dice input debería de ser mayor o igual a 14. No, nosotros le estamos mandando 7 y el contexto del greater debería de ser 14, ¿no? El greater o equal, ¿no? Entonces estos ya son pues mensajes personalizados de Pydantic en el caso de que nosotros estemos mandando errores que no cumplan la característica de nuestro modelo de datos. Por ejemplo, si aquí yo le mando en first name un select asterisco from, ¿no? Que más o menos por algo así se pueden hacer las validaciones. Nota de que ya nos devuelve un error en first name porque no estamos respetando el tipo o la validación de datos que nosotros quisiéramos de esta sección de acá. Entonces vamos a dejarlo con... vamos a dejar Saúl, por ejemplo, para agregar uno nuevo. Vamos a hacer, por ejemplo, de que el formato del email no sea correcto. Vamos a darle ejecutar. Nota de que ahora nos devuelve error de que el email no está respetando, ¿no? El formato que se esperaría, ¿no? O sea que en este caso aquí el regex está funcionando bastante bien. Vamos a hacerle .com, ¿no? Y vamos a dejar aquí, por ejemplo, 19. Debería de estar bueno, pero recuerda que aquí debería dar el error nuevamente porque el email ya existe, ¿no? Entonces, nota que este se tardó un poco más en darle excepción porque ya esta excepción ya viene excepción por base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a colocar Saúl, por ejemplo. Saúl.Pérez. Vamos a ejecutarlo. Nos dio otro error. Vamos a ver. Unique key, student, academics, the duplicate key. Oh, perfecto, claramente. Sí, también teníamos una validación con este de acá, ¿no? Con el ID person tiene que ser único. Y perfecto, ya se creó, ¿no? Entonces, nota cómo todos esos constraints que nosotros definimos en base de datos, pues son líneas de código que yo estoy evitando del lado del backend, no del lado de Python, porque la base de datos él solo a mí me ayuda a validar ese tipo de cosas. Ahí es donde viene la importancia de las bases de datos transaccionales con MS SQL, con MySQL, con Postgres, Oracle, etcétera. Pues el motor de base de datos que nosotros hayamos definido, ¿no? De que ahorra muchísimas líneas de código haber pensado, haber trabajado, haber diseñado bien ese modelo de datos que nosotros pues estuvimos trabajando como tal. Dicho eso, creo que voy a dejar este video hasta acá porque sí se está extendiendo un poco. Nuevamente aquí ya dejamos pues bien definida la estructura del proyecto, ya creamos un router, un modelo, un controlador, lo importamos en el main y hicimos la implementación de Pydantic y pues estamos viendo de que está funcionando de maravilla, ¿no? Como tal cual como se esperaba. Tal vez solo una última pequeña cosita. Claramente yo lo estoy probando directamente con Swagger. Claramente yo puedo utilizar otra herramienta que se llama Postman, que en Postman también yo podría hacer el testeo de los endpoints que yo estoy implementando. Bueno, aquí me pide autenticar. Vamos a ver. Enter, authentication, token key. A ver, vamos a cerrarlo. Sign out. Vamos a crear uno nuevo aquí, ¿no? Solamente lo que queremos hacer es probarlo, ¿de acuerdo? Entonces, mira, en Postman, ¿de acuerdo? ¿No? Que es esta herramienta, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande, sí. Que es esta herramienta, nota que aquí están todos los HTTP methods que yo puedo mandar a llamar. En este caso yo voy a mandar a llamar el de post. Este de post que definimos en esta parte de acá. Nota que viene de localhost en 2000. Entonces vamos a copiar esto.
Vamos a colocarlo acá y aquí debería de ir students. Students, ¿no? Que es lo que acabamos de definir. Entonces, si yo esto lo mando a llamar así automáticamente, nota que ya de entrada el Pydantic ya me está diciendo de que estoy pues obviando prácticamente todo el modelo de datos, ¿no? Entonces me voy a ir a body, ¿no? Que este es el famoso payload que estuvimos hablando. Le voy a dar en raw y en text lo voy a dejar como JSON, que es el objeto que yo voy a querer alimentar en esta parte de acá. Entonces yo puedo copiarme esto, me lo puedo llevar a esta parte de acá, le puedo dar send, como puedes ver, y los mismos errores, bueno, los mismos mensajes que me da Swagger, nota que aquí también me los está devolviendo, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar acá, qué sé yo, Saúl, vamos a colocar ahora Enrique. Vamos a cambiar acá y vamos a cambiar el ID person. Todo, vamos a colocar 22. Vamos a darle send. ¿No? Y nota cómo ya me creó otro nuevo objeto más. Por lo cual, si me voy a la base de datos, en esta sección de acá, lo vuelvo a ejecutar. Nota cómo aquí están todos estos objetos que he estado insertando, ya sea desde el Postman o directamente desde el Swagger, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo yo que ya hicimos un primer endpoint, un ejemplo de insert. Vamos a claramente pues seguir implementando los siguientes, creo que son como 9 endpoints más. Claramente los otros pues ya voy a ir un poco más rápido porque pues ya expliqué la estructura del proyecto, etcétera, ¿no? Por lo cual ya va a ir siendo un poco más copy-paste, ¿no? Lo que voy a ir haciendo para la definición de los otros endpoints. Y perfecto, ¿no? Pues dicho eso, vamos a dejar este video hasta acá. Nuevamente reestructuramos un poco el proyecto, ¿de acuerdo? ¿No? Va teniendo bastante buena forma. Vamos a cerrar acá. Vamos a hacer un git add punto git commit -m. Vamos a hacer implementing create a student endpoint git push origin main. Perfecto. Y listo. Ok, ya dejé actualizado el repositorio. Listo, espero que te haya gustado este video y que pues te sirva mucho para el desarrollo de tu proyecto.